Muchas gracias a todos. Gracias, lógicamente, a la organización por la invitación y en especial a todos vosotros por animaros a acompañarnos en esta presentación. Yo estaba preparando pues la típica presentación con los cacharritos, los modelos y tal, y me encontré con esto de aquí. Dice que la ONU dice que la mayoría de las víctimas por inundaciones podría haberse evitado con un sistema de alerta. Eso es, lógicamente, las inundaciones terroríficas que ha habido en Libia, que, por cierto, han tenido relativamente poca repercusión mundial. Y decidí cambiar la ponencia y decir, bueno, dado que va a ser a las 3 de la tarde y tal, vamos a hablar algo que es un poquito más entretenido, aunque pondré cacharritos y pondré modelos también, pero vamos a ir un poco más al meollo de la cuestión y a plantearnos una cosa que además ha estado un poco siempre en todas estas jornadas y en todos estos foros a los que llevo asistiendo ya desde hace muchos años. Y siempre digamos que es lo mismo porque ciertamente las soluciones están ahí. Acabamos de ver una solución fantástica que acaba de comentar la compañera de Danfoss 21, un avance tremendo, ¿no? Todas las administraciones más o menos, pues sí, ayer vimos una solución de Galicia. Es decir, se supone que tecnológicamente estamos ahí prácticamente llegando a dar solución, a poder tener las herramientas para poder solucionar todo esto. El señor de la ONU dice que con esto pues hubiesen prácticamente evitado la gran parte de las víctimas, pero la realidad es que se sigue muriendo todos los años un montón de gente en las inundaciones y la realidad es que cuando te pones a hablar seriamente con la gente, pero no en España, con la gente en Bangladesh, que tienen problemas muchísimo peores, ahí se inunda el 70% del territorio todos los años. O sea, y la realidad es que, pues sí, hay muchas cosas y tal, pero esto no acaba de ser una solución global, una solución global en la cual realmente veamos que estamos en camino de poder en los próximos años dar una solución general a este problema. ¿Por qué? Y además nosotros, que tenemos que trabajar lógicamente no solamente en el ámbito de la modelización, sino también en el ámbito de la construcción y dando problemas a casos concretos. Ahora mismo estamos trabajando en Perú, por ejemplo, en unos proyectos inmensos de drenaje urbano y les decimos que lógicamente Sud sí que quieren, luego Sara, digamos, que os contará más y eso sí que es algo que por ese camino sí que avanza todo el mundo, pero cuando queremos dar el paso tecnológico y queremos decir vamos a disminuir esto de aquí, que es una barbaridad, o sea, que es un montón de tanques de tormenta, para intentar meter menos infraestructura, intentar aliviar todo esto con algo de gestión en tiempo real y con tal, te dicen que ni de coña, vamos, que si estás loco, que si tú no sabes en qué realidad estás, vamos a ponerte ahí a meter sensores y tal, que nos van a robar o que cuando venga la tormenta no va a funcionar, o sea, que todo tiene que ser mecánico, todo tiene que ser autolimpiable y que no puedes aquí pensar en que vas a gestionar o que vas a poder meter tecnología cuando no están ahora mismo pensando en eso. Entonces, pues la realidad a la que nos tenemos que enfrentar es no solamente la tecnológica, sino es mucho más amplia. Y es que en el fondo el problema de todo esto es un problema filosófico. Y es que el problema es que el ser humano no es capaz de abarcar bien la complejidad. O sea, si os leéis el discurso del método de Descartes, ahí dice claramente cómo piensa el ser humano. Aunque luego penséis que aquello está bien o está mal. Pero lo cierto es que se nos da mal la integración de lo complejo. Y como esto es un caso evidente de máxima complejidad, porque aquí tenemos factores climáticos, meteorológicos, hidrológicos, ambientales, pero los tenemos sociales, los tenemos económicos, lógicamente. Alguno dirá, el tema de Libia es que no había dinero. No era solamente el que no hubiese dinero, aunque evidentemente es lo más llamativo. Culturales. El tema es que todo eso hay que integrarlo y darle una solución única. Y eso, al final, hace que todo esto no sea solamente el avanzar en un desarrollo tecnológico, aunque el desarrollo tecnológico tenemos que tenerlo, y todavía hay gaps que tenemos que cubrir, sino que el tema es todavía más complicado. Esto se lo he copiado a Javier, que dio ayer subdirector, que dio ayer su ponencia, y esto es un poco pues lo que era el aprox
que tenía el Ministerio, pues para hacer frente a la problemática de las inundaciones, pues lógicamente tiene que articular una serie de herramientas, de medidas, y todos más o menos las conocemos. Son las de ordenación territorial, la predicción, la gestión de los embalses, lógicamente los embalses y la regulación de los sistemas hídricos es fundamental, las medidas estructurales, pero luego las que no son de tipo gris, sino están la protección civil, los seguros, muy importantes, el drenaje, la restauración fluvial, y esto, pues lógicamente, obliga a desarrollar una serie de herramientas que son complejas desde el punto de vista científico-tecnológico. Y algunas de ellas, pues bueno, que son las que estamos viendo y de las que estamos compartiendo en un foro como este. Son los sensores para poder recoger la información, para caracterizar el problema. Son los sistemas de comunicaciones para que eso que recogemos lo mandemos, porque como muy bien ha dicho la compañera, el problema de las inundaciones es que es tiempo real y que por lo tanto no se trata solamente de una caracterización, sino de que eso llegue en el momento en el que tiene que llegar. Esos datos hay que tratarlos y ahí tenemos esos sistemas complejos para obtener los estadísticos, para poder formatearlos de una forma que luego pueda ser legible por lo siguiente, que son los entornos de simulación, que son los modelos, que pueden ser predictivos, que pueden ser modelos puramente de toma de decisión. Y a partir de ahí la generación de productos, que son productos que pueden ser directamente de aviso, pueden ser de mapeo, y los protocolos, y luego con todo eso arropado por una serie de políticas. Toda esa es la complejidad que parte de ella es objeto específico de una jornada como esta, que es la parte digital tecnológica, pero que solamente eso, lógicamente, no hace que esto funcione y se sigue muriendo gente, lógicamente. Si nos quedamos solamente con lo tecnológico, con lo digital, con lo que pudiera ser el core de lo que son los sistemas de alerta temprana, los sistemas de ayuda a la decisión, pues ahí tenemos también un problema muy grande. Y el problema es que estos sistemas no son replicables a gran escala. Entonces, bueno, pues yo puedo tener una solución que sea fantástica y resulta que esa solución en un ambiente distinto no funciona absolutamente para nada. Esto de aquí, del 4x4 y del Fórmula 1, es una cosa que surgió en un Foro Mundial del Agua, donde los holandeses, de cierta universidad de mucho prestigio, que tienen además unos productos informáticos buenísimos, pero que nos decían a los españoles que estábamos inventando la rueda y que estábamos gastando mucho dinero con los SAIS y no sé qué, y que les teníamos poco menos que llamar a ellos para que nos dijesen, porque ellos tenían solucionado los problemas de las inundaciones y tal y cual. Y, lógicamente, el Ministerio le dijo, mire, es que no somos tontos. Es decir, que el problema es que una cuenca mediterránea o una rambla en Cataluña pues no es lo mismo que sus problemas de sus inundaciones, que tienen, lógicamente, sus grandes ríos continentales, sumamente regulados, con sus esclusas, cosa que aquí, en media hora, pues ya se te ha muerto la gente. Entonces, sistemas complejos y, además, pues que son adaptables de una manera bastante complicada. Esta es la diapositiva que a mí me gusta, pero que no quería hoy solamente quedarme en ella. Esta es la complejidad que tenemos en cuanto a la arquitectura del sistema. Y posiblemente, pues bueno, la que tenga más a colación en un entorno como en el que estamos, en una jornada como esta. Pues lógicamente la caracterización del terreno, lo que decía antes, hay que coger la información, hay que caracterizarla. Para esto hay un montón de gente muy profesional y que se dedica exclusivamente a esto. Hay que transmitirlo, lógicamente, y para eso también es complicado. Hay que transmitirlo en unas condiciones muy difíciles, porque lógicamente cuando llueve es cuando no funciona nada. Luego hay que ser capaz de esos datos, formatearlos, integrarlos, obtener estadísticos, etcétera. Y aquí, bueno, pues que será quizás donde más experiencia tenemos nosotros, que es el darle, lo que se llama un entorno de simulación, una arquitectura compleja de simulación. Esta es determinista, es más clásica, la que nos han presentado antes, pues efectivamente. El problema de las deterministas, pues sí, hoy en día, a pesar de que la supercomputación y demás te permite rodar más o menos en unos plazos pequeños, pero está claro que ya desde tiempos de Pepe Cuena y demás ya se veía que la solución era irnos a inteligencia artificial, a redes neuronales, a lógica difusa, para que directamente fuese input-output y no tuviésemos que estar modelizando determinísticamente y toda la modelización se hiciese outline, fuera de línea, para el calentamiento, para hacer. Pero de todas maneras hay que incorporar toda la información de los estados antecedentes de lluvia y una serie de cuestiones que tienen que funcionar exactamente igual. Pero luego todo eso hay que mandarlo, hay que difundirlo, hay que explotar esos resultados y hay que tomar medidas. Y esto es muy difícil que funcione.
Pero ojo con que funcione esto, porque el otro día en Madrid empezó a sonar el móvil y la gente no sabía si eran las pastillas de la abuela, si que le habían metido un virus o tal. Claro, porque efectivamente, o sea, yo desde luego en absoluto voy a cuestionar la medida que me pareció la más acertada. Pero claro, si no le cuentas a la gente qué es, pues la gente, a mí me llamaban familiares. Oye, ¿esto qué es? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? No se trata solamente de articular las medidas, es que tiene que haber una educación, una formación, para que una vez hecho todo el trabajo duro, que es el poder generar las alarmas y el poder realmente avisar a la gente, como decía el señor de la ONU, pues que luego el señor no agarre y se coge el coche y se vaya al río. Porque es que si el señor habitualmente para salir de su pueblo sale por el río, pues ya al río, ¿a dónde va a ir? Si nadie le ha explicado que ahí se inunda, pues efectivamente de nada servirá todo lo anterior. Además, la complejidad que tiene esto hace que todos nos tengamos que centrar mucho en lo nuestro. Y por lo tanto, pues claro, en una empresa como TIPSA pues somos grandes modelizadores, hacemos muchos modelos, diseñamos mucho, y los que hacen los sistemas de toma de datos, pues lógicamente solamente se centran en esto, y aquí tenemos un montón de compañeros, todos cada uno en nuestro sector, estoy seguro de muchos de los que estáis aquí, cada uno es de nuestro sector, súper especialistas, pero por desgracia, pues en cierto modo, sabiendo de lo nuestro. Sabiendo de lo nuestro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos sistemas, si no están integrados y, como digo, si no funciona cada una de las cosas y cada una de las cosas cumples con su función, pues todos venimos aquí, nos contamos grandes modernidades que lo son y que son muy valiosas, que esto no se está en absoluto relativizando el desarrollo de nada, pero que no funciona. La realidad es que los sistemas de alerta temprana llevamos desde los años 80 diciendo que sí, que vamos a tener en España en todas las cuencas un sistema, no sé qué, tal, fenomenal, con modelización matemática, no sé cuánto. Ya se hablaba de inteligencia artificial en aquella época. Y bueno, sí, el Ebro tiene sus cosas, Galicia tiene sus cosas, todo el mundo tiene cosas. Todo el mundo tiene cosas, pero al final parece como que no acaba de llegar. Bueno, o por lo menos esa implementación sigue siendo complicada. Ahí, claro, ahí ponemos un poco en valor lo que puede ser el papel, bueno, pues oye, de las ingenierías en cuanto a ser esos aglutinadores, en cuanto a ser aquellos que demos un contexto, porque yo también tengo que hacer propaganda lo mío, ¿no? Tampoco puedo venir aquí solamente a decir que... Es decir, y en dar una visión global, si bien nosotros somos especialistas en algunas de estas cosas, pero pudiendo dar esa visión global. Aquí, por ejemplo, pues bueno, pues una referencia a los compañeros de Innovice Autodesk, este es el modelo antiguo, que es el clásico, el que nos gustaba a nosotros, el CS, ahora es mucho mejor, el ICM. Pero bueno, esto es lo que digo antes, la complejidad es que hay que caracterizar el territorio, y si estamos hablando de digitalización, pues bueno, pues lógicamente captando la información con GIS, luego los datos y la monitorización, pues lógicamente con los expertos que vengan y pongan ahí lo que yo llamo los cacharritos, con todo mi cariño. Luego, lógicamente, hay que modelar, hay que explotar esos datos, obtener los resultados. A partir de ahí, pues oye, hay que diseñar las medidas estructurales, las no estructurales, las basadas en la naturaleza, con BIM, claro, hoy en día, tal. Eso luego se puede dejar como gemelo digital o no, yo todavía va a ver qué da eso de sí. Y luego, pues las estructuras. Pero ojo, que las estructuras, y llegado a este punto, y llegado al punto de la alerta temprana además, no está terminado, porque además tenemos que concienciar a la población, hay que educarles, hay que explicarles todo eso para qué es, cómo se deben comportar en estos casos, para que, pues bueno, pues luego resulta que hay veces que hay que hacer esto y hay veces que hay que llegar a las medidas de autoprotección. Y las medidas de autoprotección, pues simplemente es explicar a la población lo que tiene que hacer y son tan importantes y pueden salvar tantas vidas como esta. Bueno, esto es Arroyo Fresno, estanque de tormentas, era el más grande de Europa, 500.000 de metros cúbicos, y esta es una imagen entrañable de una señora con su perrito, que la perrita no le ve muy bien ahí la cara, pero está como diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Pero esto salva vidas y esto también es importante y es parte de la complejidad y hace que un sistema de estos, que puede ser todo lo complejo que queramos o todo lo sencillo, que sea siempre y cuando sea efectivo, se pueda aplicar. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente, inundaciones, digitalización, toda la importancia de comprender cada una de estas partes y lo que la tecnología aporta en cada una de ellas, sin olvidarnos que es única y exclusivamente una parte de la herramienta y que esa herramienta se complementa con otras muchas cosas donde el factor principal es, como siempre, el ser humano. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.